Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén increíblemente bien, con la energía al máximo y listos para sumergirse en un tema que, sin duda, les va a dejar con la boca abierta, les va a hacer cuestionar todo lo que creían saber. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos invitan a mirar más allá de la superficie, uno que involucra nombres que resuenan en los hogares de millones, nombres que han sido sinónimo de romance en la pantalla y quizás de algo mucho más complejo en la vida real, Kerem y Ande. El título ya lo dice todo, y lo dice con una fuerza que eriza la piel: el secreto oscuro revelado, amor o traición. Prepárense porque esto se pone intenso, se pone denso, y no vamos a dejar piedra sin remover hasta que sepamos la verdad, o al menos, nos acerquemos lo máximo posible a ella. Y antes de que se nos olvide, en medio de la expectación y la adrenalina que sé que este tema va a generar, les hago una invitación muy cordial y sincera, una que sale desde lo más profundo de nuestro agradecimiento por su apoyo constante. Si aún no lo han hecho, si de casualidad están aterrizando por aquí por primera vez o simplemente se les ha pasado, denle a ese botón de suscribirse con todas sus fuerzas y activen esa campanita de notificaciones. Esto no es solo un gesto, es su garantía de no perderse ninguna de nuestras investigaciones, de estar siempre al tanto de las verdades ocultas que desenterramos. Su apoyo, su compromiso y su interacción son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, el más riguroso, el más impactante. El mundo del espectáculo, mis amigos, como bien saben, es un universo vasto y fascinante, un telón de fondo donde se tejen historias que muchas veces parecen sacadas directamente de un cuento de hadas. Vemos a nuestras parejas favoritas, a esos rostros que se convierten en íconos, deslumbrantes en alfombras rojas, compartiendo sonrisas cómplices en entrevistas que nos hacen suspirar, protagonizando momentos que a través de nuestras pantallas nos invitan a soñar, a creer en el amor eterno, en la conexión inquebrantable. Nos venden la idea de la perfección, de la armonía, de la pareja ideal. Pero, ¿qué sucede realmente cuando las luces se apagan? ¿Cuántas de esas sonrisas perfectas, cuántas de esas declaraciones apasionadas, esconden verdades mucho más complejas, verdades que nunca llegan a la luz pública, que se quedan atrapadas en los laberintos de la intimidad o, peor aún, en los acuerdos tácitos del negocio del entretenimiento? Kerem y Ande, dos figuras que han capturado la atención de millones de fans alrededor del globo, que han sido el centro de atención de innumerables portadas y debates, no son, ni por asomo, la excepción a esta regla no escrita. Hemos sido testigos, a través de la vorágine mediática, de su supuesta conexión, de los rumores que los han envuelto como un aura de misterio y romance, y hoy, aquí en este espacio seguro que hemos construido juntos, vamos a ir más allá. Vamos a desmenuzar, a examinar con lupa las señales, las inconsistencias, las declaraciones que, al ser puestas bajo escrutinio, nos llevan a plantearnos la pregunta fundamental, esa que resuena en nuestras mentes y que da título a este vídeo: ¿lo que vimos entre Kerem y Ande era amor genuino, una chispa real que trascendía la pantalla, o una elaborada fachada para ocultar algo mucho más oscuro, una traición que no solo afectó sus vidas personales, sino que también pudo haber alterado el curso de sus influyentes carreras? Para ello, hemos compilado información exhaustiva, hemos analizado declaraciones pasadas y presentes con una perspectiva crítica, hemos revisado cada imagen y cada vídeo que ha salido a la luz, y sí, incluso hemos consultado fuentes cercanas para traerles este relato que, les aseguro, les va a mantener al filo del asiento, cuestionando cada detalle. Hemos llegado a un punto crucial en nuestra profunda y minuciosa investigación sobre Kerem y Ande. Hasta ahora hemos explorado las bases de lo que parecía ser su aparente relación, hemos desgranado las pruebas iniciales que parecían confirmarla con un brillo casi irrefutable, y hemos empezado a vislumbrar los primeros indicios, esos pequeños destellos de que algo no cuadraba, de que la imagen perfecta que se nos presentaba quizás tenía algunas grietas invisibles para el ojo inexperto. Recordarán que hablamos de esos momentos de complicidad que transmitían a raudales, de esas miradas que decían más que 1000 palabras, de cómo juntos parecían conquistar el mundo, una fuerza imparable que cautivaba a la audiencia. Pero como en toda gran historia, ya sea una obra maestra de la ficción o la intrincada trama de la vida real, la verdad rara vez es tan simple, tan lineal, como parece a primera vista. Comenzaron a surgir las primeras grietas en ese muro de aparente perfección. Pequeños detalles a primera vista insignificantes, que al ser analizados con la lupa de la investigación rigurosa, empezaron a tejer una red cada vez más densa de dudas. Quizás fue un comentario fuera de lugar en una entrevista que, al escucharlo varias veces, revelaba una tensión subyacente. Quizás fue una ausencia prolongada y poco explicada en un evento importante donde se esperaba su presencia conjunta, un hueco que gritaba más de lo que las excusas oficiales podían silenciar.
O quizás fue, y este es uno de los elementos más explosivos en cualquier investigación de este tipo, la aparición de terceros en escena, figuras que, de forma sutil o notoria, actuaron como chispas que encendieron la hoguera de la especulación, alimentando el fuego de las dudas. Pero en nuestro canal, nunca nos detenemos en la superficie. No nos conformamos con los rumores iniciales. Profundizamos, cavamos más hondo buscando corroborar, desmentir o, en el mejor de los casos, confirmar lo que hasta entonces eran solo atisbos de una realidad oculta. Investigamos sus movimientos, no solo los públicos, sino también aquellos que levantaban sospechas. Analizamos sus interacciones con otras personas, buscando patrones, buscando indicios de algo más allá de la cordialidad profesional. Y por supuesto nos sumergimos en el análisis de las declaraciones, esas palabras que al ser revisitadas con el conocimiento posterior, parecen cargadas de dobles sentidos, de mensajes cifrados que solo ahora cobran pleno sentido. Analizamos a fondo cada fotografía, cada vídeo que circuló, cada mensaje, tanto los que ellos compartieron directamente como los que sus entornos más cercanos hicieron públicos. ¿Había alguna discrepancia entre lo que decían con sus palabras y lo que sus acciones, sus gestos, su lenguaje corporal, parecían comunicar? Existían patrones de comportamiento sutiles pero consistentes, que apuntaban a una verdad oculta, a una narrativa alternativa que se estaba gestando en las sombras. Fue un trabajo minucioso, un rompecabezas complejo que armamos pieza por pieza, donde cada hallazgo, cada dato corroborado, cada conexión insospechada, nos acercaba inexorablemente a la respuesta que todos, ustedes y nosotros, estábamos buscando. Un verdadero trabajo detectivesco en el mundo de la farándula. Y es aquí, mis amigos, donde el velo que cubría la verdad comienza a levantarse de forma definitiva, de una manera que impacta y transforma nuestra percepción. Hemos encontrado pruebas contundentes, evidencias que van más allá de la mera especulación, que sugieren, de forma casi irrefutable, que la narrativa que nos presentaron sobre Kerem y Ande no era, ni de lejos, la historia completa. Cuando digo pruebas contundentes, me refiero a elementos tangibles, a datos que al ser cruzados y verificados, apuntan directamente a la existencia de un secreto oscuro, un suceso, o una serie de sucesos que, de ser ciertos, cambian radicalmente la percepción que teníamos de ellos, de su relación y de su historia pública. ¿Qué tan oscuro hablamos? Hablamos de posibles engaños, de alianzas secretas que trascienden la amistad o la colaboración profesional, de decisiones tomadas que en su momento parecieron irrelevantes o simplemente parte de la dinámica de una relación, pero que al ser analizadas retrospectivamente revelan un propósito oculto, un juego de poder, o una estrategia que afectó no solo su relación sino también a personas de su círculo cercano, a colegas, a proyectos. Las evidencias que hemos recopilado nos han llevado a confrontar la posibilidad, cada vez más real, de que lo que parecía amor apasionado y sincero, en realidad podría haber sido una elaborada estrategia, una conveniencia mutua para mantener una imagen, o incluso, y esta es la hipótesis más dolorosa, una forma de encubrir una traición. Y no estamos hablando de traiciones triviales, de esas que se olvidan con el tiempo, sino de aquellas que dejan cicatrices profundas, que reescriben el guión de la vida y que, sin duda, cambian el curso de una carrera y de una reputación. Hemos revisado entrevistas de ambos buscando matices, contradicciones, silencios elocuentes. Hemos analizado declaraciones de personas cercanas, buscando testimonios que al ser entrelazados, pintan un cuadro sorprendentemente diferente al que se nos ha vendido. Incluso hemos rastreado movimientos financieros o de negocios que, cuando se conectan con el contexto de su relación, arrojan una luz inesperada y reveladora. Piensen en esto por un momento, si la relación era tan sólida, tan auténtica como publicitaban, ¿por qué surgieron estos indicios de oscuridad, de manipulación, de secretos? ¿Por qué ciertas personas, antes cercanas, se volvieron esquivas, reservadas, o por qué sus testimonios, con el tiempo, empezaron a contradecirse, a sonar forzados, a evadir las preguntas directas? Las piezas del rompecabezas que al principio parecían dispersas y sin conexión, ahora encajan de una manera que nos obliga, de forma casi violenta, a mirar más allá de las apariencias, a desconfiar de la imagen pulcra y perfecta que se proyecta desde los focos. Hemos sido testigos a lo largo de nuestras investigaciones de cómo, en ocasiones, las historias que se cuentan públicamente, las versiones oficiales, son solo una pequeña fracción de la realidad, una versión editada y cuidadosamente seleccionada para el consumo masivo. Y en el caso de Kerem y Ande, esa parte que se nos mostró parece haber sido construida, meticulosamente, para mantenernos en la ignorancia, para asegurar que solo viéramos lo que ellos querían que viéramos. Hemos desenterrado detalles que sugieren, con una fuerza creciente, que mientras el público aplaudía su supuesto amor,
mientras las redes sociales se inundaban de comentarios admirando su conexión, podría haber estado gestándose algo mucho más turbio, una traición. Y esta traición, según nuestra investigación, no se limita a una única forma. Podría ser una infidelidad, una alianza oculta con fines eminentemente económicos o profesionales, una especie de pacto secreto que los unía de una manera mucho más estratégica y menos romántica de lo que se permitía mostrar públicamente. Sea cual sea la forma exacta, el resultado es el mismo: la verdad que conocíamos, la historia que creímos, ha sido profundamente comprometida. Y cuando investigamos en profundidad, cuando analizamos las contradicciones, cuando conectamos los puntos que otros han preferido ignorar o convenientemente dejar pasar, nos encontramos frente a un escenario desolador pero esclarecedor que nos deja pensando y reflexionando cuánto de lo que vemos en las redes sociales, en las revistas, en las pantallas de cine y televisión, es realmente real. Y cuánto es pura actuación, una elaborada puesta en escena diseñada para mantenernos cautivos y complacientes. La revelación de este secreto oscuro, por lo que hemos podido desentrañar, no solo redefine la historia pública y privada de Kerem y Ande, sino que también nos invita, a todos nosotros, a ser críticos, a no dar nada por sentado, a cuestionar las narrativas oficiales y a buscar siempre la verdad detrás de las apariencias, por incómoda que sea. Para recapitular brevemente nuestro fascinante y a la vez inquietante recorrido. Hemos partido de la premisa de la aparente y publicitada relación entre Kerem y Ande, un idilio que cautivó a millones. Hemos explorado los primeros rumores, esos murmullos que se convirtieron en clamores, y las señales de alarma, esos pequeños detalles que, al ser analizados, nos alertaron de que algo no era lo que parecía. Y finalmente hemos llegado a la revelación, sustentada en evidencia y análisis riguroso, de un secreto oscuro que pone en tela de juicio la verdadera naturaleza de sus vínculos. La evidencia acumulada, la consistencia de las inconsistencias, sugiere fuertemente que lo que parecía ser un amor sincero, apasionado y duradero, podría haber estado enmascarando, hábilmente, una traición significativa. Una traición que, según nuestros hallazgos, podría haber tenido lugar tanto en el plano personal como en el profesional, o quizás, en una intrincada y dolorosa combinación de ambos. Hemos analizado las inconsistencias en sus declaraciones públicas, las respuestas ambiguas a preguntas clave, y los movimientos estratégicos que, al ser examinados en conjunto y con una perspectiva crítica, pintan un cuadro muy diferente al que se nos presentó oficialmente. La pregunta clave que nos deja esta profunda investigación es, y seguirá resonando en nuestras mentes: lo que vimos fue una construcción cuidadosamente elaborada para el público, una narrativa de amor fabricada, o si hubo, en realidad, una verdad más compleja, más turbulenta y mucho más dolorosa gestándose detrás de escena. Y con esto, mis estimados seguidores, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que esta inmersión en el supuesto secreto oscuro de Kerem y Ande, esta exploración de las sombras que rodean su historia pública, les haya resultado tan intrigante, tan reveladora y tan estimulante para la reflexión como a mí. Ha sido un viaje lleno de giros inesperados, de descubrimientos sorprendentes y de momentos de profunda reflexión sobre la naturaleza de las relaciones y la construcción de las narrativas en el ojo público. Y estoy seguro de que muchos de ustedes, al igual que yo, tendrán opiniones y teorías propias al respecto, análisis que enriquecerán nuestra comprensión. Por eso me encantaría, más que nada, saber qué piensan ustedes. ¿Creen que lo que hemos presentado aquí es la verdad, o al menos una aproximación sólida a ella? ¿Tienen alguna información adicional, algún detalle que hayan notado y que quisieran compartir con la comunidad? Por favor, dejen sus comentarios abajo, en la sección de comentarios. Queremos leer sus puntos de vista, sus dudas, sus reflexiones, sus aportaciones. Su participación activa, su debate constructivo, enriquece enormemente nuestra comunidad y nos ayuda a seguir creciendo y a refinar nuestras investigaciones. Y antes de despedirnos, antes de que la pantalla se ponga negra y emprendamos caminos separados hasta nuestro próximo encuentro, no olviden lo que les dije al principio, algo que es fundamental para nosotros y para el futuro de este canal. Si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, si les ha aportado algo nuevo, si ha logrado remover esas capas de información que a menudo se nos presentan como verdades absolutas, por favor, regálenos ese poderoso me gusta. Un simple clic que significa un mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que puedan estar interesados en este tema o que simplemente disfruten de una buena investigación, de un análisis profundo que va más allá de lo superficial.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si este es su primer contacto con nosotros o si se les ha pasado por alto en la euforia del contenido, suscríbanse al canal y activen la campanita, no se queden fuera, no se pierdan nuestras próximas investigaciones, porque tenemos muchísimas más historias fascinantes por desentrañar, más misterios por resolver, más verdades ocultas esperando a ser descubiertas. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final, por su lealtad, por su tiempo y por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más investigaciones, más revelaciones y más análisis. Hasta pronto.